Vamos ahora ya a lo que nos ocupa, que es la determinación del contenido de materia orgánica en el suelo. Aquí vamos a ver brevemente el diseño del muestreo del suelo, cómo se recogen y se preparan las muestras, el análisis propiamente dicho del carbono orgánico del suelo, la determinación de la densidad aparente del suelo y qué correcciones al calcular el stock de carbono hay que tener en cuenta. Sería el carbono inorgánico, la pedregosidad y la de masa de suelo equivalente. Perdón. Si vamos al tema del muestreo de suelo, pues bueno, hay que tener en cuenta que la distribución espacial del contenido en materia orgánica es muy variable. Esta heterogeneidad del contenido en carbono dependerá, pues a gran escala, de la textura, del pH, de la mineralogía, de la topografía y del uso del suelo, y ya a escala de parcela de los propios cambios en manejo del suelo, las prácticas agronómicas. También dependerá de la diversidad de especies y de su composición. En función de nuestro conocimiento sobre la variabilidad espacial de la materia orgánica del suelo, haremos un tipo de muestreo u otro. Por ejemplo, si tenemos información previa sobre cómo está distribuido esta materia orgánica en el terreno que queremos muestrear, tenemos que identificar áreas de muestreo homogéneas. Y de esta forma podremos hacer un muestreo estratificado. Dentro de cada unidad homogénea ya se haría un muestreo aleatorio. Y si no disponemos de información previa, haríamos un muestreo en cuadrícula. Aquí vemos en esta figura cómo se distribuyen estas tres áreas teóricamente homogéneas y dentro de cada una se muestrean de forma aleatoria. Y el muestreo en cuadrícula pues puede ser un sistemático en rejilla o en rejilla polar o como sea. Es importante que las muestras que se toman para los cálculos de stock de carbono orgánico del suelo estén georreferenciadas. Normalmente, a la hora de muestrear, se suelen recoger muestras compuestas. ¿Qué son las muestras compuestas? Bueno, son aquellas muestras obtenidas de mezclar varias submuestras que se han recogido de una misma unidad homogénea. Estas muestras compuestas tienen que cumplir unas características. Tienen que representar el área total de la unidad o estrato. Deben minimizar la varianza entre las muestras recogidas en un determinado tiempo. Y deben aumentar la habilidad del usuario final de detectar cambios temporales en los stocks de carbono. Y al recoger estas muestras compuestas conseguimos un par de cosas. Reducir por una parte la variabilidad espacial y reducir por otra parte los costos de los análisis de laboratorio, ya que serían menos muestras las que habría que analizar. Otro punto importante a la hora de muestrear es definir la profundidad del muestreo. Si los cambios temporales del stock de carbono se van a utilizar para los inventarios globales de carbono nacionales o bajo el IPCC, los stocks se deben proporcionar como mínimo del perfil de 0 a 30 centímetros. En suelos con menor profundidad de estos 30 centímetros se debe muestrear tan profundo como sea posible y después extrapolar a estos 30 centímetros. Y en suelos con una profundidad mayor se debe muestrear tan profundo como sea posible, pero siempre aportar los datos de 0 a 30 centímetros por separado. Esta imagen es la de una barrena
comúnmente utilizada para muestrear los suelos, en los que se puede definir fácilmente a qué profundidad estás tomando la muestra. Bueno, ¿qué datos necesitamos para calcular el stock de carbono? Bueno, pues por una parte necesitamos la concentración del carbono orgánico de la tierra fina. También necesitamos la proporción de elementos gruesos. Y necesitamos el dato de densidad aparente. Todo esto para el espesor o el horizonte que estemos considerando. Lo que se recomienda es recoger las muestras de suelo mediante cilindros de volumen conocido, que luego vamos a ver con más detalle, para determinar en las mismas muestras, por una parte, la densidad aparente y además el contenido en carbono de esa misma muestra. Además, puede ser útil aportar información auxiliar sobre el carbono macroscópico contenido en las raíces, restos vegetales parcialmente descompuestos, los cuales constituyen el POC, el carbono orgánico particulado, que luego vamos a ver brevemente cómo se determina. Bueno, y ya pasamos al propio cálculo del stock de carbono y la corrección por pedregosidad o elementos gruesos. Bueno, esta sería la fórmula. Este subíndice I se refiere al horizonte considerado. Sería el espesor que se está teniendo en cuenta a la hora del cálculo. Por lo tanto, el stock de carbono será la concentración de carbono de este espesor, de la tierra fina, la densidad aparente de este horizonte y su propio espesor. Este factor corresponde a la corrección por la pedregosidad o por elementos gruesos. Vamos a ver un ejemplo para que quede más claro. Vamos a calcular el stock de carbono contenido en los primeros 5 centímetros de un suelo con una densidad aparente de 1,3 megagramos metro cúbico, una concentración de carbono del 2,1% y una proporción de elementos gruesos del 10%. Vale, yo sugiero hacerlo en dos partes el cálculo por varias razones. Primero, se va a entender mejor. Segundo, se va a entender mejor el cambio de unidades y, por ejemplo, de dónde viene este 100 de aquí, que parece que sale de la nada, pero no es así. Y luego también separar estas dos partes de la fórmula nos va a ayudar luego para la corrección de masa equivalente, como veremos luego. Bueno, entonces primero vamos a calcular la masa del suelo. Pues muy sencillo. Será el espesor considerado, pues si tenemos de 0 a 5 serán 0,05 metros. Luego multiplicamos por los 10.000 metros cuadrados que tiene una hectárea, multiplicamos por la densidad aparente que nos ha dado el problema, que sería 1,3 megagramos metro cúbico, y multiplicamos por el factor para corregir por la pedregosidad. En este caso, al ser un 10%, pues tendremos que hacer 1 menos 10 partido 100. Si hacemos el cálculo, nos salen 585 megagramos de suelo por hectárea. Y ahora, en un segundo punto, vamos a calcular el stock de carbono, que sencillamente será esta masa de suelo por su concentración de carbono, que en este caso es 2,1. Y multiplicamos por 0,01 para el cambio de unidades. Y en total nos da pues 12,29 megagramos de carbono orgánico del suelo por hectárea. Este 100, entonces, ¿de dónde viene? Pues viene de los 10.000 metros cuadrados por hectárea por el 0,01, nos queda aquí un factor de 100. Este factor será 100 si todas las unidades son estas, es decir, si el contenido en carbono orgánico es en porcentaje y demás, son todos los datos así.
Bueno, esto se va haciendo, como he dicho antes, para cada espesor o para cada horizonte considerado. Y una vez que has calculado el stock de carbono para cada horizonte, puedes directamente sumarlos. Por ejemplo, si tenemos el de 0 a 5, calculamos luego el de 0 a 15 y luego el de 15 a 30. Una vez calculado el stock de carbono, se puede sumar y tendrías el stock de carbono acumulado en esos 30 primeros centímetros del suelo. Esta imagen la he sacado de un artículo de José Antonio para que de forma visual veáis la influencia que tienen estos tres parámetros en el cálculo final del stock de carbono. El carbono orgánico del suelo, la densidad aparente y la pedregosidad. Y para que veáis que son los tres los que influyen luego en el dato final de stock de carbono, que no es únicamente la concentración de carbono como a primera vista podría ser. Hay que tener en cuenta todos los tres factores.